Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal. Bien, en el día de hoy les voy a enseñar cómo cambiar el almacenamiento de las descargas que realizamos en internet o el almacenamiento de las fotografías que realizamos en nuestro terminal para que se almacenen en la tarjeta SSD. Es decir, que por defecto todos los terminales, cada vez que hacemos una descarga o una fotografía, se almacenan en la memoria interna. A veces pues esa memoria interna se acaban llenando de aplicaciones, fotografías y demás, y necesitamos un poco de almacenamiento. Pues lo que solemos hacer es comprar una tarjeta SSD y colocarla en el terminal, pero ahora toca el poder mandar todas esas descargas, tanto de fotografías como de imágenes o vídeos y demás que hacemos en internet, se vayan a la tarjeta SSD. Bien, vamos a empezar por las fotografías. Lo que tenéis que hacer es acceder a la aplicación de fotos y simplemente vais a la ruedecita dentada que tenéis aquí, a configuración, le dais un clic a la configuración y aquí navegáis hacia abajo para buscar la opción de cambiar esa ubicación del almacenamiento de las fotografías. Si bajamos hacia abajo, vemos que aquí nos dice que guarda las fotografías en la tarjeta SSD. Bien, aquí podríamos cambiarlo a la memoria interna, que suele estar así por defecto, pero como habéis visto yo ya lo tengo modificado en la tarjeta SSD. Es decir, que todas las fotografías que yo realice se van a almacenar en la galería, pero en la tarjeta SSD, y de esta manera me evitará el consumir o agotar toda la memoria interna de mi celular. Esto sería para las fotografías. Para, por ejemplo, las descargas que realizamos en internet, pues simplemente lo que tenéis que hacer es vamos a buscar un navegador web. En este caso podemos hacerlo con Firefox o Google Chrome, y simplemente vamos a navegar hasta los tres puntitos que estáis viendo aquí arriba, damos un clic y buscamos esta opción que dice descargas. Le damos un clic y aquí nos da la opción de poder modificar esas descargas, elegir dónde queremos que se almacenen. Simplemente le dais a la opción que dice aquí, tenemos que entrar aquí donde dice en la ruedecita dentada que dice configuración, y aquí pues es muy sencillo ubicar las descargas, pues tanto sea en la memoria interna, si queréis que sean en la memoria interna, o por el contrario, si queréis que esas descargas se almacenen en la tarjeta SSD. Esto es lo recomendable para evitar que se colapse el almacenamiento interno de nuestro celular, y de esta manera pues aprovechemos al máximo la tarjeta SSD que hemos introducido dentro del terminal. Le dais a hecho y de esta manera ya tenéis todas esas descargas que realicéis en el terminal desde internet, desde Google Chrome, por ejemplo, desde el navegador Google Chrome, se almacenarán en la tarjeta SSD. Así podríamos seguir con diferentes navegadores y demás, pero básicamente sería de esta manera. Una vez accedáis a la galería, os aparecerían dos opciones de cámara, en el cual tenéis el almacenamiento de las imágenes en la memoria interna, las que teníais anteriormente, y pues el almacenamiento, como estáis viendo, en la tarjeta SD de la cámara. Podéis también, pues si queréis cambiar todo, podéis coger todos esos archivos y copiarlos a la tarjeta SSD, y así también pues conseguiréis mayor espacio de almacenamiento. Bien amigos, espero les sirva este pequeño y sencillo vídeo tutorial en el día de hoy. Si es así, manita arriba, suscríbanse al canal. Como siempre les digo, y sin nada más que añadir, me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.